sabemos por Lucas que las historias que cuentan los evangelios fueron recopiladas por testimonios de personas que las vivieron, que las experimentaron como testigos oculares y fueron pasando hasta que fueron recopiladas y colocadas en la Escritura. Pero hay algunas historias, pocas, que son especiales porque fue el mismo Jesús quien las contó a los discípulos. No fueron alguien que las contó y las recopiló y les dijo a los discípulos. Y hoy quiero que analicemos la que para mí es la principal historia contada por Jesús. Y el hecho de que Jesús se haya tomado la molestia de que de todas sus experiencias Él haya elegido una en particular para que constara en registro, implica de que ese evento es sumamente importante y tiene trascendencia histórica y espiritual. No es casualidad que Jesús eligiera esa. Hoy vamos a analizar precisamente, decía el pastor Santos acerca de eso, la historia del desierto de la tentación. Y la canción hablaba del desierto. Y fue casualidad, pero sabemos que para nosotros Dios dirige todo. Satanás ha estado obrando durante esta semana y antes incluso de que yo llegara aquí para evitar este evento. Pero sabemos que el Señor nos está dando y nos dará la victoria. Quiero invitaros a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla por el Espíritu que la ha inspirado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, el capítulo 4, los versículos que tienen que ver con la tentación. Y vamos a ver allí lo que la Biblia dice, versículos del 1 al 11. Voy a leer el texto y luego vamos a comentar los versículos allí. Y quiero que sepan que esto que vamos a hacer ahora es el resultado de los ejercicios que hago cuando leo la Biblia, un versículo por día. Y cuando uno lee la Biblia despacio, comienza a contemplar la verdadera riqueza de la Escritura. Porque hay cosas que se van cuando leemos rápido. Así que vamos a leer y luego vamos a analizar lo que dice la Escritura. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, a ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, versículo 5, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Hay mucho que destacar aquí y vamos a intentar hacerlo en estos minutos que nos quedan. En primer lugar, yo quiero ir directamente a lo que tiene que ver con la tentación. Versículo 1, entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Saben qué significa eso? Que en Jesús existía la posibilidad de caer. Nadie es tentado si no existe la posibilidad de caer, porque no sería tentación, sería en España decimos paripé, sería algo ficticio, sería un engaño. Si Jesús en este caso es sometido a tentación y no existe la manera de que Él caiga. Jesús en esto se parece a nosotros. Jesús, voy a usar este micrófono por amor a aquellos que nos ven. Al igual que Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de caer. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para un propósito, y cada vez que Dios nos guía existe un propósito. A veces no lo sabemos, pero es nuestro deber averiguarlo a través de la oración y el estudio de la Biblia. Siempre hay un propósito. Allí nos lleva. Es importante que tengamos esto en cuenta. El hecho de que podamos caer implica de que tenemos libertad para elegir no caer. Y ahí vuelvo a hacer énfasis en la responsabilidad. Somos responsables delante de Dios y de los hombres de nuestros actos que cometemos, sean responsables o irresponsables. Y si usted tiene un accidente ebrio, lo va a pagar sobrio. Por lo tanto, la Biblia desde el principio hace énfasis en nuestra responsabilidad y en que nosotros tenemos que consultar a la Escritura antes de tomar una decisión, porque lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. El versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Tenemos que leer la Biblia. Dice la Biblia que tuvo hambre, no sed. Por lo tanto, podemos estar seguros, y hablo como teólogo, que Jesús tomó agua durante esos días, si no se hubiese deshidratado y no hubiese llegado a los 40 días. Pero a veces pasamos eso por alto. Jesús tuvo hambre, no sed. Jesús tomó agua durante los 40 días. Sabemos que de noche en el desierto llueve. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque a veces veo muchos hermanos que ayunan pero no saben ayunar. Y es preocupante, hermanos. No se debe olvidar que el verdadero ayuno es un ayuno que tiene que ver con las malas actitudes del corazón. No simplemente con dejar de comer, sino con el hecho de nosotros limitarnos de aquellos que sabemos que hacemos mal. El que critica, no critique. Absténgase de criticar. Que de hecho, la Biblia dice que la crítica es un pecado. Y en muchas iglesias es un deporte olímpico. Deporte olímpico, y se practica para que no se olvide y ser el mejor en las olimpiadas de la crítica. Bueno, limítese. A veces nosotros tenemos un problema, y a veces yo siento que a veces si no expresamos algo, pensamos que no lo creemos. Entonces yo tengo que demostrar delante de los demás que yo creo algo y lo voy a decir. Hermanos, síguelo creyendo y no lo diga. Sea prudente. No lo diga, créalo, pero en silencio. No haga daño a los demás. Y resulta que la Biblia es muy clara en esto. Hay un sermón que he preparado sobre el tema del ayuno. Ojalá en otro momento lo pueda presentar, porque veo muchas personas sufriendo a causa de este tema. Hermanos, tristemente no sabemos ayunar. Y la Biblia es clara de por qué se hace el ayuno y cómo se hace y cuándo se debe hacer y cuándo no. Versículo 3 dice: y vino a él el tentador, a Jesús el tentador, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es impresionante, impresionante. Y resulta que este texto hay que analizarlo profundamente. Vamos parte por parte. Vino a él el tentador. Dense cuenta que la palabra que usa aquí Mateo para escribir a Satanás es tentador.
Y eso tiene implicaciones también. Más adelante veremos que no se refiere a él como tentador, porque para cada tipo de tentación o de ataque de Satanás, Satanás asume una posición distinta. La tentación implica el hecho de que yo voy a intentar presentar algo, vender algo, engañar. No me muestro tal cual soy. Y entonces a través de esto yo voy a intentar conseguir mis objetivos. Recuerden que Satanás se presenta como ángel de luz y deseando lo mejor para Jesús. ¿Cómo es posible que tú vas a morir de hambre? No. Tú tienes el poder para no morir de hambre. Recuerda que tú tienes que salvar a la humanidad. Y si mueres de hambre, el proyecto ya está concluido. No es tiempo de perecer. Parecería buena cosa a ellos. Satanás preocupándose por el bienestar de Jesús. ¿Y desde cuándo Satanás ha amado tanto? ¿Desde cuándo Satanás ha amado tanto? Resulta que esto es interesante, porque el tentador es astuto y no va a dejarse reconocer tan fácilmente. Siempre va por la puerta trasera. Si eres el Hijo de Dios, hermanos, toda oración que pone en duda un hecho comprobado es falsa, incorrecta, engañosa y no se puede permitir. Yo no puedo decir, si el mundo fuera redondo, porque el mundo es redondo. Si el ser humano tuviera sangre roja, no podemos poner el sí condicional delante de hechos. Satanás es muy experto en esto. Si eres el Hijo de Dios, todo lo que tenga que ver con muchas expresiones. La semana pasada me decía, si Dios me ama, ya la relación está mal. No, Dios me ama, punto. Yo luego puedo decir lo que yo quiera, pero Dios me ama. Yo no puedo poner eso en cuestión, es un hecho demostrado en la cruz del Calvario y cada día Dios demuestra que nos ama. No puedo poner eso en cuestión. Pero dése cuenta algo curioso. En el versículo 17, que es el último versículo del texto del capítulo anterior, dice la Biblia, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. O en otras versiones, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la primera vez que Dios el Padre habla. Y dice, tú eres mi Hijo amado. Y 3 versículos más adelante, Satanás dice, si tú eres el Hijo de Dios. Escuchad esto. Satanás, por cada certeza que nos da Dios, él nos pone la duda de lo mismo que Dios nos dijo. Dios fue explícito en decir, tú eres mi Hijo amado. Y aquí vemos a Satanás, si Dios. Hombre, pero si me lo acaban de decir el mismo Padre Celestial. Cuando nosotros, con nuestra cabeza exista esa duda, si Dios te amara y Dios fuera bueno, ¿por qué tú estás en esta situación? Toda duda es del diablo. La duda es la primera arma, y lo vamos a ver mañana, con la que Satanás derrota a los cristianos. Una cosa, y quiero ser claro con esto, una cosa es dudar y otra cosa es cuestionar, que no es lo mismo. El cuestionamiento en la Biblia está permitido, incluso se promueve. Dios quiere que nosotros hagamos preguntas, Dios quiere que hagamos preguntas. Y vemos en el libro de Job que Dios nunca se molesta con Job cuando Job pregunta lo que pregunta. Pregunta lo que usted quiera. El que pregunta está pensando y Dios se honra cuando el ser humano piensa. Hay personas, hermanos, que les incomoda pensar y por eso se sienten muy cómodos cuando otro piensa y ellos siguen. Eso deshonra a Dios, hermanos.
La gente tiene que usar el cerebro, tiene que pensar de manera autónoma e independiente. Haga las preguntas que usted quiera. Y respecto a la Biblia, no tenemos miedo de que cualquier ateo, de que cualquier joven adventista pregunte, porque la Biblia es la verdad y la verdad no teme ser cuestionada. La verdad no teme ser cuestionada. Haga la pregunta en libertad. No importa. Hay gente que cree, me han dicho, pastor, si yo hago esta pregunta, pastor, cierra la iglesia. Mire, pastor, si yo hago esta pregunta, Dios renuncia al trono y deja eso. No, las preguntas difíciles, las preguntas que hacen que el interlocutor se quede sin palabras, las hace Dios, no el hombre. Nadie nunca ha hecho una pregunta que Dios no pueda responder. Ahora, yo conozco muchas que Dios ha hecho y que no se ha respondido. En la Biblia hay muchas preguntas de Jesús que aún hoy los teólogos ni se atreven a abordarlas en tesis doctorales porque son difíciles. Los fariseos varias veces intentaron hacer trucos contra Dios. Ni uno salió, porque preguntas difíciles las hace Dios, no el hombre. No, pastor, es que yo conozco que es un doctorado en biología y ese pastor tiene unas preguntas. Hermanos, no hay ser humano que haga preguntas que la Biblia no pueda responder. No existe. Mi primera carrera fue informática y pertenece a la Facultad de Ciencias. Por lo tanto, técnicamente soy científico. El tema es, hermanos, que yo siempre quise ser ateo, pero no pude. De verdad. Yo soy un ateo frustrado. No, lo que más fuerte fue. Siempre he querido ser ateo, pero me falta fe. Hermanos, yo estuve hoy en el acuario. Bueno, por favor. ¿Cómo es posible que va a haber una persona que va a decir que eso se hizo solo? Bueno, por favor, seamos honestos. Seamos honestos. Si yo tomo este reloj y lo rompo, hermanos, yo le puedo dar 30,000 millones de años. Eso no se va a unir. No se va a unir. La ley establece, la ley de la naturaleza establece que las cosas van de la generación a la degeneración, del orden al caos, nunca al revés. Usted nunca ha visto un edificio que fue construido porque lanzaron una bomba. Eso no existe. Siempre he querido ser ateo, pero me falta fe para creer que de una piedra salió vida. Solo tengo un grano de mostaza. Admiro a todos los ateos, porque hay que tener mucha fe, hermano. Mucha fe. Las preguntas difíciles las hace Dios. Si eres el Hijo de Dios, hermanos, cuando en tu cabeza algo susurre, si Dios te amara, si Dios estuviera contigo, si tú estuvieras en paz con Dios, cualquier pregunta que comience con sí condicional, hermanos, tenga cuidado con eso, que puede ser una duda del diablo. No aceptemos eso. Las preguntas sí. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo que usted quiera, sin límite. Pero las dudas no, hermanos. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué significa esto? Satanás estaba diciendo a Jesús, sálvate a ti mismo. Tú tienes el poder. Tú puedes usar el poder al margen del plan de Dios. Sálvate a ti mismo. ¿Cuántas veces Satanás se acerca a nosotros con la misma idea? Sálvate a ti mismo, porque ya por aquí Dios no va a pasar. Sálvate a ti mismo. No vas a conseguir un trabajo si no violas tus principios. Sálvate a ti mismo. Y a veces sucumbimos a la invitación del tentador, que se presenta de mil maneras, especialmente en necesidad. Ahora que estamos en crisis económica, viene el tentador a decirnos, sálvate a ti mismo, porque si dejas que esto dependa de Dios, ya sabes. Hermanos, yo quiero decirles claramente,
la Biblia nos manda a cumplir un principio, que es el principio del séptimo. El principio del séptimo. ¿Qué significa eso? Para los adventistas, el cuarto mandamiento es el mandamiento del descanso. Para los judíos, el cuarto mandamiento es el mandamiento del trabajo. El mandamiento dice: 6 días trabajarás y luego descansarás. Los adventistas leen: un día descansarás, punto, ya está. No. 6 días trabajarás. Por lo tanto, la persona que no trabaja está en pecado. El que no hace una actividad productiva está en pecado. No, pastor, yo no tengo empleo. Un empleo no significa, el que no tiene empleo no significa que no trabaje. Mi hijo trabaja y tiene 20 meses. ¿Cuál es su trabajo? Comer y dormir. Ese sí, hermanos, eso es un trabajo. Cada etapa de la vida tiene su trabajo. Cuando usted está de niño, su trabajo es estudiar. ¿Entiende? Hay que hacer una actividad productiva. El cristiano debe acostumbrarse a producir, a hacer una actividad productiva, siempre. Los judíos nunca están sin nada que hacer. Cuando no tienen trabajo y no encuentran, van al ayuntamiento y le dicen: yo vine a buscar una escoba para barrer mientras yo consigo trabajo, porque si yo no hago nada, yo estoy mal. Estoy violando el cuarto mandamiento que me manda a mí a trabajar. No es cuestión de empleo, es cuestión de hacer una actividad productiva. Bueno, yo quiero motivar a los jóvenes de la iglesia, a los padres: por favor, hagan lo que tengan que hacer para que sus hijos vayan a la universidad y consigan títulos, aunque no los usen. La universidad hace que el pensamiento sea amueblado. Una persona que pasa por la academia piensa diferente, puede estructurar ideas de forma diferente, y eso va a ser útil. No la carrera propiamente dicha, si usted no quiere trabajar de lo que estudió no pasa nada, pero que la forma de pensar esté organizada. Y para eso sirve la academia. ¿Cómo es posible que tengamos entre nosotros a veces jóvenes que ni estudian ni trabajan y son líderes de jóvenes? ¿Cómo es eso? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, mismo Pablo: el que no trabaja y que no coma. No me estoy refiriendo a empleos, me estoy refiriendo a una actividad productiva. Hemos dejado las carreras a otros y han tomado nuestro lugar, y ahora tenemos que pedirle a ellos que nos dejen el sábado porque son nuestros jefes. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un cristiano consagrado le va a pedir a una persona de conducta sexual desviada, a rogarle para que le dé el sábado? Hemos abandonado nuestra responsabilidad. El principio del séptimo implica que yo voy a hacer 6 partes de lo necesario para que algo ocurra, y Dios va a hacer el séptimo. 6 partes, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 6 partes yo voy a hacer y Dios va a hacer la séptima. Y eso me va a costar a mí un esfuerzo. Por lo tanto, aquí Satanás le dice a Jesús: sálvate a ti mismo. Pero no. En este caso, Jesús no cede a la tentación, porque cuando usted cede a la tentación, usted está reconociendo a Satanás como dueño y amo y señor de su vida. Si usted hace lo que dice otro, por amable que se lo pida, usted de algún modo está reconociendo cierta autoridad. Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante esto. Ayer hablamos de la Biblia, y esto es algo que no debemos olvidar nunca. Es algo que nunca debemos olvidar. Porque la Escritura, hermanos, nos va a ayudar a librarnos de las situaciones que nos ponen en peligro. Satanás se acerca a los que menos tienen diciendo: toma ese dinero, que no está bien, pero sálvate a ti mismo. También se acerca a los que más tienen, ¿no? Si ellos no tienen, que se libren. Eso es una tentación también.
no ayudar a los demás. La Biblia dice que Dios nos bendice para bendecir a los demás, no para retener las bendiciones. Hermanos, la gran tragedia de esta primera tentación es que Satanás nos lleva a actuar en base a una versión distorsionada de la realidad. Es como que usted vaya en la carretera, vea un espejismo y usted frene porque cree. No, nosotros sabemos que es un espejismo y seguimos normal. A veces tomamos decisiones en base a lo que dice la Biblia, a lo que dice Satanás. Me gusta la respuesta de Jesús. El hombre no solamente vivirá de lo que produce, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que por cada palabra de duda del tentador, vamos a encontrar una palabra de certeza del Salvador. Dios ha dejado certezas en toda la Escritura para que no dudemos. Y ese es el plan de Dios. Hay algo interesante, es que yo quiero decirte que cualquier crisis con oración y estudio de la Biblia se va a convertir en una gran oportunidad. El problema no es la crisis, el problema somos nosotros. Hermanos, la realidad es 90% de nuestra percepción de lo que ocurre y 10% de lo ocurrido. Y usted ve gente que le pasan a dos personas lo mismo y uno está bien y otro está mal. Por lo tanto, Satanás busca distorsionar nuestra percepción. Y eso es grave, hermanos. Dice el salmista: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, Dios va a proveer. Pero recuerden que nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. La segunda tentación es más sutil. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo primero a destacar es que aquí ya Mateo no dice el tentador, sino que dice el diablo. Hay que comenzar a analizar por qué le cambia el nombre. El diablo es aquel que acusa, el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis. El diablo acusa. El diablo manipula. Y en este caso, Satanás lo que hace es, viendo que Jesús le responde con la Biblia, tomar la Biblia y hacer algo, hermanos, que tristemente para mí es lo que más le ha resultado a Satanás. Tomar la palabra de Dios, quitarle un poquito o ponerle un poquito y ya está. Ya no es la palabra de Dios. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Satanás aquí. Dice, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Jerusalén, lo que habéis estado allí, sabéis que es una ciudad montañosa, ahora menos por los años que han pasado, pero el pináculo del templo estaba a unos 170 metros del suelo, porque el templo estaba en una montaña. Entonces se suma la altura del templo y el barranco, la montaña que estaba debajo. Y resulta que la Escritura establece algo interesante allí. Si eres el Hijo de Dios, vuelve con la duda. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y todo el mundo sabe que aquí hay una alteración de la Escritura. Pero ¿cuál es la alteración? Vamos a descubrir qué fue lo que Satanás alteró. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 91, texto que muchos lo saben de memoria, y un texto que también muchos ponen con la Biblia abierta en sus mesitas de noche para que los demonios vengan y se
autoexorcicen. Eso se llama servicio automático. Ya no tiene ni que molestarse uno para buscar a nadie. No, el diablo viene, lee el salmo y él mismo se va. Eso se llama autoservicio. No funciona así, ¿verdad que no? Ya lo sabéis. Pero hay mucha gente que cree eso. Bueno, el tema es, hermanos, que el diablo puede recitar ese texto, como vimos que lo citó. Así que no vale el dejar Biblias abiertas. La Biblia, la única forma que funciona es practicándola, hermano. No hay otra. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Vamos bien hasta ahí? El diablo dijo eso también. Y entonces Satanás salta y dice: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. También dijo eso, bien. ¿Qué fue lo que faltó? La segunda parte del versículo 11. Dice: que te guarden en todos tus caminos. Ya descubrimos qué fue lo que quitó. Esa parte no la dijo. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos va a proteger siempre y cuando estemos caminando en el plan de Dios. Pero si nos salimos, ya no. Por lo tanto, Satanás, dense cuenta que no empuja a Jesús al abismo, sino que le dice: lánzate tú. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, que si Jesús se lanzaba él mismo, automáticamente se colocaba fuera del plan de Dios, fuera del camino de Dios, fuera de las alas del Altísimo, y las condiciones para cumplir la promesa no se cumplían. No había ningún ángel que lo salvara. Pero si Satanás, por el contrario, empujaba a Jesús al abismo, Jesús aún estaba en el plan de Dios, por lo tanto se cumplía la condición en base a la cual los ángeles venían y lo salvaban. También lo establece el deseo de todas las gentes. Si Satanás lanzaba a Jesús al abismo, Dios lo iba a librar. Por eso Satanás le dice: lánzate tú mismo. Y a veces Satanás nos trae la tentación, pero no nos obliga, nos motiva. Hazlo tú mismo. Sírvete. No nos empuja, porque la responsabilidad, si nos empuja, es de él. Pero si nos invita y yo acepto, ya es mía. No es lo mismo. Debemos tener cuidado, hermanos, con aquellas personas que tergiversan la Escritura, por poco que parezca aquella tergiversación. Hermanos, es importante que tengamos esto en cuenta. Muchas denominaciones toman la Biblia, usan un texto de la Biblia y lo sacan de contexto para formar un pretexto. Y la única forma de evitar eso es nosotros leyendo la Biblia por nuestra propia cuenta. La Biblia nos manda, y Pablo dice que lo que él dice, o que lo que la Biblia dice, no podemos dejarlo a nosotros. No, es que el pastor me dijo. Bueno, ahora tenemos una época extraña. Los cristianos son cristianos de sermones, van a la iglesia, lo que le dicen, eso creen. Ya los ateos no leen a Marx. Los ateos ahora son personas que escuchan un documental de Discovery Channel y se hacen ateos. ¿Sí? Vayan a las universidades de biología, mi esposa es bióloga, y pregunten cuánta gente aquí cree en la evolución del hombre. Pues todo el mundo. ¿Cuánta gente cree en la evolución según lo plantea Darwin? Todo el mundo. ¿Cuánta gente leyó a Darwin? ¿A Darwin? Nadie. Nadie ha leído los 2 libros de Darwin. Recomiendo que lo lean. Porque el que lea Darwin y sigue siendo darwinista es fascista. Lean a Darwin, lo que dice Darwin acerca de las razas. Gravísimo. El que es darwinista es porque nunca ha leído Darwin. Se los aseguro. Muy fuerte lo que dice ese hombre. Los libros son El origen de las especies y El origen del hombre. Los 2 libros. Hermanos,
no podemos seguir siendo cristianos de sermones, cristianos de pastores, cristianos de devocionales. Tenemos que ser cristianos bíblicos, que nada se interponga entre la relación de Dios y yo. Nosotros los cristianos adventistas no creemos en intermediarios. Cristo y solo Cristo es el intermediario entre Dios y el hombre. ¿Cómo es posible que ahora tenemos muchas veces, la Biblia, un pastor que me dice algo? Bienvenidos sean los pastores que mucho trabajo hacen, pero nuestra relación debe ser directa con Dios y con la Biblia. El pastor es un mero facilitador, no un intermediario. La Biblia de manera directa, hermanos. Volviendo a Mateo, el capítulo 4, vamos a ir a destacar algo que a veces también se pasa por alto. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le responde con una parte de la Escritura que es completa, no tergiversada, no alterada. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La única forma de descubrir cuando Satanás se nos acerca a nosotros alterando la Escritura es conociendo la Escritura. ¿Cómo voy yo a descubrir un error si no conozco lo verdadero? Y a veces, hermanos, en Estados Unidos, en otros países, hay un texto de la Biblia que dice: os morderán víboras y no moriréis. Pues hay una iglesia que toma eso y predica con víboras en la mano, aquí en Estados Unidos. Y ha habido desenlaces fatales, porque la víbora ha mordido a los pastores y ha muerto. Eso es una lectura errónea de la Escritura. Os invito a que podamos leer la Biblia, porque de lo contrario no podremos discernir los engaños de Satanás. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dense cuenta que Mateo vuelve a usar la palabra diablo. O sea, Satanás está aquí acusando algo. Y Satanás hace algo curioso, y es que toma los reinos del mundo. Recuerden que Satanás no es el dueño del mundo. Satanás es el administrador en lugar de Adán por todo aquello que no tenemos tiempo de explicar. Pero de Dios es el mundo y todos los que en él habitan. De Jehová es. Pero Satanás ahora usurpa lo que no es de él y le ofrece a Jesús. Oiga esto. Satanás toma algo que no es de él y lo ofrece. Eso, hermanos, yo no sé aquí, pero en otros países eso es ilegal, vender una cosa que no es suya. Pero Satanás vive de las ilegalidades. Y entonces le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero no le muestra lo que hay detrás de la gloria de los países. Ustedes saben que cuando hacen la ONU, las Naciones Unidas, cada año, las asambleas, vienen presidentes de muchos países y muchos países pobres vienen. Pero si usted escucha a los presidentes de países pobres, no parece que vienen de países pobres. Si usted no supiera de dónde vienen, usted dice: no, pero es presidente de Suiza. Sí, sí. Si usted no sabe quiénes son, el presidente de Suiza está hablando ahí. Porque siempre presentan sus países de manera gloriosa y sus países cayéndose a pedazos. Satanás hizo lo mismo, hermanos. Tomó y presentó la gloria de los reinos del mundo. No presentó todo lo que había detrás de esa gloria, pero Jesús sabía. Hermanos, todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí Satanás demuestra su deseo desde el principio, desde antes de la creación, ser adorado. Y todavía nos engaña de la misma forma. Busca nuestra adoración, busca que le pongamos en primer lugar, busca que vivamos para trabajar y todo ir en torno al producir, a trabajar. Nos busca que lo pongamos de algún modo en primer lugar. Satanás no desea que nosotros seamos satanistas, no. Cualquier cosa que no tenga a Dios en primer lugar, basta. Y tenemos que pensar muy bien esto.
muchas veces hay cosas muy sanas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Y si algo muy sano ocupa el lugar de Dios, ya no es sano, es tóxico. Hay que quitarlo. El lugar de Dios en el corazón es sagrado y es uno solo, el primero. Hermanos, ocurre esto y la Biblia dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Aquí Mateo ya no usa la palabra de tentador, no usa la palabra diablo, sino que usa la palabra Satanás, nombre propio. Antes le ponía títulos, ahora le pone nombre propio. Jesús está diciendo: yo sé quién tú eres, que eres tentador, que eres calumniador, pero que también eres criatura. Jesús le habla con autoridad divina a la criatura. El creador se dirige a la criatura. Hermanos, y antes, ahora y en el futuro, cuando el creador habla, las criaturas obedecen. La Biblia dice que este poder que Jesús usó para dirigirse con autoridad a Satanás está disponible para nosotros hoy. La Biblia lo establece claramente, que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Esa autoridad está disponible para nosotros hoy y tristemente pocos la utilizan. Hermanos, la Biblia nos librará de tantos dolores. Yo quiero decirles, hermanos, he visto muchas personas, cristianos y no cristianos, que toman malas decisiones y luego le echan la culpa a Dios. La Biblia también, porque Dios, sabiendo lo que venía, se cubrió de eso para que nadie le eche la culpa. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Proverbios 16:3 dice: la insensatez, la mala cabeza del hombre pervierte su camino y luego enfurece su corazón contra Dios. Oiga esto: la gente toma malas decisiones y cuando vienen las consecuencias, el culpable es Dios. El culpable es Dios. Proverbios 19:3. La Biblia es un manual preventivo. Preventivo, busca que no caigamos en el error. Pero vivimos en un mundo de pecados. Si caemos, si fallamos, si somos engañados, si las circunstancias de la vida son contrarias a nuestros deseos, Dios también nos ayuda a salir. Pero recuerden, la Biblia sobre todo es preventiva. Antes de tomar una decisión, consulte a su pastor. Si usted no conoce toda la Biblia, consulte a su pastor. Pastor, yo voy a tomar esta decisión. ¿Qué usted cree? ¿Qué texto de la Biblia me puede orientar a mí en esto? No se lance al vacío, hermanos, que luego toma usted una mala decisión y vuelve y se cumple lo que dice Proverbios 19:3. Tomaste una mala decisión, sale mal y luego contra Dios se enoja su corazón. Señor, ¿por qué? Hombre, pero si te doy toda la Biblia, hay que leer y hay que practicar. La prudencia sobre todo. Es importante que sepamos que hoy, así como Jesús, nosotros estamos en un desierto. Y Satanás se acerca primero como tentador, también luego como diablo, pero sabemos que es Satanás. Diferentes métodos, el mismo objetivo: hacernos caer. Tristemente, Satanás se acerca a nosotros con más éxito que el que tuvo con Jesús. Es la realidad. Con nosotros tiene más éxito, con Jesús no tuvo ninguno. Pero Jesús pudo haber resistido a Satanás con palabras divinas. Lo hizo con la palabra de Dios que está disponible para nosotros hoy. Cada uno de nosotros puede resistir a Satanás, puede identificar a Satanás, aunque venga, ¿verdad?, camuflajeado. Pero no podremos identificarlo si no conocemos las características. Hermanos, en esta semana queremos descubrir a Dios y conocerlo de forma tal que podamos ser como el profeta Elías, que pudo saber cuál viento
o de qué forma Dios se manifestaba. A veces, hermanos, resistimos a Dios mismo pensando que es Satanás porque no sabemos cómo se manifiesta. Y la Biblia nos dice cómo se manifiesta uno y cómo se manifiesta el otro. Y tenemos que aprender a identificarlo y saber si las circunstancias que se me presentan vienen de uno o vienen de otro. Si viene de parte de Satanás, hay que resistirlo. Si viene de parte de Dios, hay que dejarlo actuar. La Biblia nos dice cómo. Y a veces, hermanos, hay que tener ese discernimiento que solo el Espíritu da. Imagínense, Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni carne ni sangre lo ha dicho. Sí, Pedro, tienes razón. 2 segundos más tarde, nunca tal cosa te acontezca. ¿Cómo te vas a dejar morir? Apártate de mí, Satanás. La misma persona, en el mismo momento, en la misma hora. Hay que discernir cuándo. Y eso es la Biblia. Ese discernimiento lo da la Escritura. Hermanos, finalmente el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta noche quiero hacer un llamado de manera especial a aquellos que están pasando por un desierto en este momento. A aquellos que necesitan ese discernimiento para tomar buenas decisiones. A aquellos que necesitan el Espíritu Santo para poder distinguir entre el engaño y la verdad. Si tú quieres que Dios dirija tu vida y te dé discernimiento espiritual para saber cuándo el cojo está cojo aunque esté sentado y el ciego aunque esté durmiendo, pasa adelante. Me gustaría verte aquí y orar por ti, porque Dios quiere darte discernimiento espiritual, ese sexto sentido más agudo que el que la madre tiene. Y la madre tiene un sexto sentido agudo. Hoy es el momento para que tú recibas el discernimiento que solo el Espíritu puede dar. Te va a librar y va a librar a tu familia de tantos errores y de tantas tragedias que están ahí. Satanás no duerme. Mientras nosotros dormimos, Satanás está buscando cómo va a vencernos mañana. Solo el discernimiento del Espíritu puede librarnos de las tentaciones de Satanás. Hermanos, yo quiero decir lo mismo que dije ayer. Os amo en el amor de Cristo. Y más que en el amor de Cristo, os amo personalmente y quiero lo mejor para vosotros. La Biblia establece claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si leéis el último texto de esa perícopa, de ese párrafo, dice que lo que Dios quiere dar es el Espíritu Santo. No posesiones materiales. El Espíritu Santo es aquello que es tan esencial como la comida. O tienes el Espíritu Santo o vas a perecer en este mundo de engaño. Vamos a orar. Santo Padre, gracias, porque vemos a un Jesús que se identifica con nosotros. Señor, Jesús pasó por el desierto de la tentación. Nosotros estamos en el medio del desierto. En medio de un mundo, Señor, desierto, donde no hay amor, donde no hay respeto por la vida humana, donde lo superficial está más valorado que lo que tiene realmente esencia, lo verdadero. Señor, queremos suplicarte por el discernimiento de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu, Señor, cumpla su propósito y cumpla la promesa hecha en Isaías profeta, que dice: oirás palabra a tus oídos que diga: este es el camino, anda por él. Queremos escuchar tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas, pero para eso debemos bajar el volumen a tantas cosas que consumimos que impiden que escuchemos el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a centrarnos en ella y descubrir en ella el discernimiento que nos hará sabios para la salvación, que nos hará actuar según conviene. Bendice cada alma que ha estado aquí delante y cada persona que nos ha visto en sus hogares y que nos verá en el futuro. Señor, tantos programas que hay disponibles en internet y estas personas se han tomado el tiempo para ver este programa especial.
Por tu Espíritu sabemos que lo están viendo. Por lo tanto, Señor, que tu palabra y tu promesa les alcance. Extiende tu brazo, oh Jehová, de poder y salva, porque es lo que más te gusta hacer. Gracias por esta iglesia y, Señor, concédenos una noche en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.